Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado, bien, gracias. Gracias, Lee. Buenas noches. Hoy vamos a hacer como que estamos presencial. Fíjense que el día de hoy... Qué clavo, ¿verdad? Con eso de Ecuador, ¿verdad, licenciado? Sí, muy buen ejemplo. Lo vamos a platicar después de la clase que vamos a tener hoy. Fíjense que el día de hoy vamos a tener una clase excepcional. Pues solo vamos a recapitular, solo permítanme. Fíjense que ¿se recuerdan recapitulando el tema de la semana pasada relacionado a el territorio? Sí se recuerdan, ¿verdad? Así los extraterrestres, dijo Lee. Llegamos hasta los extraterrestres y otras, el espacio. Primero era relacionado al territorio y les explicaba o hacíamos referencia con relación a el territorio y qué es lo que compone el territorio de cada uno de los estados. Y como dice Eric, dentro del territorio tenemos el espacio, como su nombre lo indica, terrestre, espacio aéreo, el espacio estratosférico, que es el espacio arriba de la capa de ozono y todo lo... Pero también, un ejemplo claro, es lo de Ecuador. ¿Vieron la noticia de Ecuador? Pues en la noticia de Ecuador, Fuerzas Armadas del Ecuador irrumpen en la Embajada de México, entran y sacan a este expresidente Jorge Glass por cuestiones de corrupción y relacionadas a una orden de captura. Pues dentro de ese ejemplo podemos determinar que efectivamente aquí se comprueba lo que es la vulneración o violación de un territorio de un estado por parte de otro estado, en donde el territorio o la soberanía es lo que en todo estado es lo que protegen los estados como tal, su territorio, su espacio aéreo, su mar, su espacio estratosférico, su suelo y su subsuelo. Pues derivado de eso, las embajadas era como yo les explicaba en su momento en una de las primeras sesiones que tuvimos. Las embajadas es un pedacito del territorio de cada país dentro de otro país, en donde se ejerce la soberanía relacionada a cada estado relacionado a esto. Pues dentro del territorio, aquí vemos el ejemplo insisto, con lo del Ecuador, porque en ese orden de ideas, Ecuador es como que haya venido, entró en la frontera, entró por alguna frontera de México y se metió al Estado de México a capturar a este expresidente. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? En este caso es el Estado propiamente dicho, pero ¿quién representa al Estado en ese momento? Es el gobierno morenista del partido Morena que ejerce el poder en ese sexenio, y el presidente es Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO. Él menciona e indica que va a interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? En este caso, obviamente está vulnerando su soberanía y una de las respuestas podría haber sido entrar en guerra, un estado de sitio o guerra real con relación a Ecuador, pero obviamente primero se tiene que agotar la vía diplomática, luego la jurisdicción internacional, y aquí vemos algo muy importante, que dentro de los principios del derecho internacional, ¿se recuerda cuáles son los principios o las fuentes del derecho internacional? La costumbre, las normas internacionales, y dentro de las costumbres se puede determinar que efectivamente una de las costumbres
es que no se había dado ese tipo de situaciones en América Latina, en el Cono Sur específicamente, que un país se había dado, en este caso se había ingresado fuerzas policiales o fuerzas del Estado en la embajada de un país. Había sucedido en muchos años antes, cuando Colombia, todavía estaba en guerra, las Fuerzas Armadas Rebeldes Revolucionarias de Colombia, y uno de los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas estaba escondido en las montañas del Ecuador. Si no estoy mal, se llamaba uno de los comandantes, no recuerdo el nombre. Yo creo que era, no recuerdo, pero se los vamos a averiguar. Pues él estaba escondido en las montañas de Ecuador, vino a Colombia con ayuda del gobierno de Estados Unidos, con ayuda de la CIA, invaden Ecuador y bombardean el campamento de este comandante guerrillero en el Ecuador. Entonces, aquí también hubo una vulneración de derechos, de soberanía por parte de Colombia al Ecuador. Mono Jojoy se llamaba el que se encontraba, era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Tiro Fijo ya había sido asesinado. Tiro Fijo o Manuel Marulanda era uno de los comandantes que crearon las FARC en su momento. Pero en este caso, entonces, dentro de las costumbres del derecho internacional, no se había dado ese rompimiento de que Fuerzas Armadas irrumpieran en la embajada de un país. Pues para concretar eso, para poner de modo de ejemplo, eso es también una vulneración al derecho internacional por parte de un Estado hacia otro. Bueno, pero dentro del territorio tenemos lo que les mencionaba, recapitulando lo que vimos en la clase anterior, pero hoy vamos a hablar lo relacionado al derecho marítimo o el espacio marítimo de cada estado y cómo se divide o cómo está compuesto ese espacio acuífero o ese manto del mar que es parte de cada uno de los estados y cuál es la medida que tiene cada uno del espacio marítimo para cada estado. Antes de esto, ya que se están conectados, por favor, ingresen y busquen cuál es la medida de una milla náutica en su internet. 1852 metros. Muchas gracias, Byron. Y teniendo como base esa medida, vamos a determinar o vamos a comprender de mejor forma cuál es el espacio valga la redundancia, de cada espacio que está dentro del mar o la orilla o la costa, la playa, como ustedes le quieran llamar, que lo vamos a ver de una forma profundizada. Y en este caso, hay un compañero de ustedes que nos va a colaborar con este tema. Es el compañero Byron Bonilla. Él tiene mucha experiencia con relación al derecho marítimo. Entonces vamos a explotar, hablando de una buena forma, vamos a explotar sus conocimientos y vamos a solicitarle que nos ayude en el desarrollo de la presente clase. En ese sentido, quisiera solicitarles, como una de las recomendaciones, en primer término, que enciendan sus cámaras, por favor. ¿Por qué insisto en las cámaras? Fíjense que hay algo que nosotros recibimos en una ocasión algún curso sobre pedagogía y andragogía relacionado a la recepción o al proceso de enseñanza-aprendizaje en este caso, de las clases en línea. Y cuando uno tiene o es el moderador de alguna plataforma y ve las pantallas apagadas, es como que si le estuviera hablando relativamente a la computadora, ¿verdad? Entonces, por respeto al compañero, por respeto a todos nosotros, si bien es cierto, la intención de abrir las cámaras no es para ver qué tienen en sus casas o algo por el estilo, no, olvídense de eso, ese es el objetivo. El objetivo es poderlos verlos y poder ver
y porque podamos interactuar entre cada uno, entre todos, relacionado a esto. Como les repito, muy amablemente el compañero Byron nos va a colaborar con relación a este tema. Les suplico y les pido toda la atención debida. Si tienen alguna duda, por favor, anótenlas y las hacemos ese proceso de preguntas en su momento, o no sé, Byron, me decís si lo puedes responder en cada momento para aclarar en ese momento, o no te perdas en el desarrollo de la clase y después contestarlas de una forma ordenada y cronológica. La verdad no me pierdo. Si quieren interrumpir, que interrumpan. Y si no, pues lo dejamos al final para ya con las cámaras encendidas y podemos interactuar. Exacto, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente quiero agradecerle a Byron por este espacio que nos va a otorgar de su conocimiento. Asimismo, también quisiera solicitar que le pongan la debida atención, toda vez que Byron maneja muy bien el tema, sabe mucho del tema, entonces vamos a explotar y vamos a aprovechar un poco del conocimiento, del vasto conocimiento que tiene Byron con relación al tema. Entonces te dejo en el uso del micrófono, Byron. Ya tienes compartida la clase, la pantalla, para que puedas proyectar tus diapositivas. Solo... vamos a ver. ¿Logran ver? Sí, Byron. Compañero. Sí, Byron. Muy bien, les agradezco. Sí, Byron. Gracias, licenciado, muy amable por la oportunidad de compartir un poco de lo que sé con respecto a este tema. Y todo salió porque yo le preguntaba al licenciado que si él me podía asesorar mi tesis, porque la tesis que yo estoy pretendiendo trabajar es la delimitación de los espacios marítimos jurisdiccionales guatemaltecos en el área de Belice, Honduras. Entonces eso me ha obligado a entrar, a conocer un poquito el tema. Entonces voy a empezar con lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes, previo a la Semana Santa, dónde andaban metidos? O en la Semana Santa, mejor dicho. En la casa, Byron. En mi casa, Byron. En la chicha. No os ofendés, Byron, qué bárbaro con vos. Estudiando estaban. Estábamos, miren la pantalla, ahí estaban disfrutando, muchos estaban disfrutando. Sin embargo, nos encontramos que termina la Semana Santa y vamos a las playas y encontramos eso. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros, lamentablemente, como guatemaltecos, somos personas que estamos de espalda al mar. Solo nos acordamos del mar cuando hay descanso, un buen ceviche, una cervecita o lo que deseen tomar, y cada quien empieza a disfrutar del mar, pero muchos no saben que esa canción que se hizo de que en el mar la vida es más sabrosa, esa es mentira. Estar navegando allá adentro es cosa seria. Verlo desde la playa es diferente. Entonces, vamos y les pregunto, ¿algunos de ustedes saben por qué se llama mar? Bueno, ahí les va. Se llama mar porque la noción de mar tiene su origen en un vocablo latín, mare, y se refiere a una porción de agua salada que se puede apreciar en grandes extensiones de la superficie terrestre. Sin embargo, no podemos perdernos en el sentido de que las porciones de mar son inferiores a la magnitud de un océano. Que tenemos, si no mal estoy, 7 océanos a nivel mundial, y las porciones de mar son específicamente para cada uno de los estados, si lo queremos ver así. Entonces, el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y este convenio se conoce como CONVEMAR, repito, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como toda actividad, tenemos antecedentes. Dentro de los antecedentes,
podemos dividirlos en fases. En 3 fases lo vamos a hacer en esta oportunidad, que la primera fase básicamente es con el nacimiento de los pueblos, cuando las personas empezaron a comunicarse con el mar, cuando empieza el desarrollo de las sociedades. Posterior a eso, pasó desde que tenemos memoria hasta la Segunda Guerra Mundial, donde hay despliegues militares de la potencia de los pueblos en ese entonces, y buscaban básicamente proteger sus costas. Y lógicamente, al proteger sus costas, se va a traducir en la protección de un territorio o de su territorio. Y la tercera fase para avanzar, que fue con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba el aprovechamiento de otros recursos, porque se dieron cuenta o empezaron a darse cuenta de que el mar en ese entonces representaba una fuente, en teoría, inagotable de recursos para que se pudieran aprovechar por parte de todas las naciones. Entonces, en la tercera fase podemos hablar de que se desarrolla la primera conferencia en Ginebra sobre el derecho del mar. Ahí empezamos, ahí arrancamos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que las diferentes etapas de la Convemar están plasmadas, ustedes los pueden ver en pantalla, que se realiza la primera conferencia y que busca delimitar los espacios marítimos. Sin embargo, esos espacios marítimos no se llegaron a concretar. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio de cada quien. Hay muchos intereses porque, adicional a ello, tenemos de que la configuración de la costa, en algunos casos, países quedan enfrentados unos a otros y cada quien quiere la mayor cantidad de porción de mar para poderlo utilizar en su beneficio. Aquí nosotros tenemos el caso de Belice, Guatemala, Honduras, porque nosotros decimos, mucha gente cuestiona, es que Guatemala no tiene una salida al mar, y eso es mentira, eso es falso. El problema está de que nosotros no hemos sido lo suficientemente hábiles para poder venir y aplicar con gente capacitada, con gente conocedora del tema, desarrollar los temas, mejor dicho. Voy a poner un ejemplo. Me recuerdo, hace muchos años, comentaba a alguien que un señor que hizo el Hotel Tucán Dugú en Livingston, ¿alguien lo conoce? Bueno, el Tucán Dugú, platicando con el dueño del hotel que se llamaba Tito Bassi, me dijo, fíjese que yo estoy desconcertado porque Guatemala no trabaja en el mar, porque yo fui a los cayos de Zapotía a tratar de poner un hotel en los cayos. Y me dijeron, mire, en Guatemala, me dijeron, mire, ¿por qué no va a preguntar a Belice si le dan permiso? Entonces los beliceños se vieron empoderados y tomaron posesión de los cayos de Zapotía, el Juntincay, entonces hay un montón de cayos que Belice tomó posesión de ellos. Sin embargo, los hondureños dicen que los cayos de Zapotía pertenecen a ellos y al extremo han llegado que lo plasmaron dentro de su constitución política. Entonces nosotros tenemos un enfrentamiento, porque cuando nosotros hacemos una proyección de la tierra al mar, vamos a darnos cuenta que se van a contraponer Honduras, Belice y Guatemala. Con el problema de Belice tenemos un inconveniente, porque Belice ha sido reconocido a nivel internacional como país, pero no están reconocidos sus límites, porque Guatemala está tratando de que a través de una negociación se le devuelva terrenos que ellos se han apropiado indebidamente. Entonces, en la primera conferencia no se llegó absolutamente a nada. La segunda conferencia fue realizada en el año 1960, donde se abordó nuevamente los temas de la extensión del mar territorial. No se logró ningún avance, pero las cosas empezaron a cambiar, porque en la tercera conferencia, específicamente en el año de 1973, dio inicio y se realizaron una serie de conferencias, 11 períodos de sesiones. Y en 1982 le dan vida a la Convención del Mar, al derecho del mar, a la Constitución del mar,
Cuando hablo de constitución, hago una relación. Nosotros tenemos aquí en Guatemala la constitución política de la República, pues el derecho del mar es la constitución del mar, la que gobierna, la que rige, la que da las directrices de cómo se debe emplear el mar. Entonces, los datos técnicos o la ficha técnica de la Convemar es esta, que fue redactada, como ya les había dicho, en el año 1982, abierta para su firma de suscripción el 10 de diciembre de 1982, contiene 320 artículos y 9 anexos. Ahorita tengo entendido que ya van 10 anexos, y los países firmantes hasta el momento van 168, dentro de los cuales no se encuentra Estados Unidos, Venezuela, Israel, Perú. Sin embargo, hay países que no tienen costas, no tienen salida al mar, como Bolivia, que está suscrito. Él ha firmado, ratificado la Convención del Mar. Y sobre esa base de la Constitución, la Convemar, él ha tratado de negociar con Perú, con Chile, para poder obtener una salida al mar. Entonces, él está utilizando este mecanismo para poder hacerlo. Ahora bien, cuando hablamos de la Convemar, el licenciado muy oportunamente nos ha enseñado de que se derivan diferentes convenios. Entonces, específicamente en la Convemar, sobre la sombría de las Naciones Unidas, designó un área específica que se llama la Organización Marítima Internacional. De ahí han salido más de 45 convenios, protocolos, a partir del año 1958, antes incluso que se firmara. Sin embargo, aquí hablamos de que se está dando o se conformó una organización, que es la Organización Marítima Internacional, como ya lo hemos dicho, que trata asuntos específicos de seguridad marítima, facilitación, protección del medio marino y lo que ustedes ven en pantalla. Dos de los que son muy importantes, el más importante, consideran algunos, es el SOLAS, que es el Convenio Internacional para la Seguridad en la Vida en el Mar. Ustedes se dieron cuenta lo que acaba de suceder ahorita en Estados Unidos. Y de hecho fueron 2 barcos que chocaron en 2 diferentes, el término naval es colisionaron en 2 puentes diferentes. Entonces, hay que considerar lo siguiente, de que todos los países utilizan las rutas de navegación para moverse de un continente a otro, de un país a otro. Y si nosotros hacemos una comparación, la Tierra, como se conoce, 3/4 partes es de pura agua. Y aunque ustedes no lo crean, hay unas rutas increíbles de navegación donde navegan miles de barcos y aunque existe esa gran magnitud, hay colisiones, hay buques que colisionan. Entonces, es muy importante lo que está en pantalla. Ahora bien, Guatemala sobre esa base ha legislado. Hace muchos años, en el año 1934, existía o estaba vigente lo que era el reglamento para gobierno y policía de los puertos de la República, donde él, antes de que se conformara la Convemar, él ya le daba, hacía la estructura que controlaba los espacios marítimos en Guatemala, definía las comandancias y capitanías de puerto, la anchura del mar territorial y las autoridades que eran las encargadas de velar por su cumplimiento. En el año 1976 sale el decreto 2076 del Congreso de la República, donde confirma cuáles eran los espacios que a Guatemala le correspondían. Y en el decreto 5696, Guatemala ratifica la Convemar. Solo para, esos son unos, porque hay una serie, por ejemplo, la adhesión al SOLAS, la adhesión al Mar Pollution, al Marpol. Entonces, todos estos convenios que han salido de la Convemar, Guatemala, en la mayoría de los casos, los ha firmado y ratificado. Pero en el caso de Guatemala, firmó con una... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice la palabra? Cuando hay una... Lo que quiero decir es, Guatemala firmó, pero dijo, miren, estoy de acuerdo con todo menos con lo que se le pudiera dar a Belice, porque no hemos llegado a una negociación.
Salvedad. Una salvedad podría hacer. Gracias. En condiciones. Ahora bien, hay una gran diferencia que quiero hacer acá, y yo les pregunto, ¿qué es el derecho marítimo? Y eso se relaciona mucho con lo que hemos visto en clase, que es de que es un cuerpo normativo que rige los problemas que puedan surgir a raíz de las relaciones entre entidades de derecho privado, mucho particulares, dedicadas al tráfico marítimo. Y lo otro sería que es el derecho del mar, que es una rama del derecho internacional regida principalmente por la CONVEMAR, que es uno de los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, derechos, obligaciones de las naciones con relación a los océanos. O sea, estamos con esta, ¿verdad? Derecho marítimo, derecho del mar. Ahora, para que pueda funcionar esto, ahí existe un ordenamiento jurídico estructural que define esos espacios, que define a qué tenemos derecho como Estado, cuáles son nuestras obligaciones y hasta dónde podemos ejercer algún tipo de soberanía en esos espacios. Entonces, esa misma estructura orgánica es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en algunos. En nosotros podemos darnos cuenta de que la CONVEMAR regula sobre los recursos vivos y no vivos, delimita las zonas, los derechos de los estados ribereños o no. Y cuando decimos ribereños son los que tienen contacto con el mar. Yo hacía referencia de Bolivia hace unos momentos, donde Bolivia no tiene salida al mar, pero firmó la convención. Habla o regula sobre la soberanía de cada país que se debe ejercer en los diferentes espacios marítimos y sobre los aspectos económicos. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa básicamente para completar esta clase que habla sobre los espacios que tiene el territorio específicamente, cuando nosotros vamos desglosando lo que es los elementos del Estado, hablamos de el territorio. Aquí tenemos las zonas del espacio marítimo según la CONVEMAR, que todos los países deben de observar. Y nosotros podemos empezar entonces a preguntarnos qué son líneas de base recta, qué son líneas de base normal, no lo anoté ahí, por cierto, aguas interiores, mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, la alta mar y la zona. Son un montón de nombres, pero cuando nosotros vamos viendo que regula cada uno de los estados, nos vamos a dar cuenta que es importante conocerlos. Entonces, cuando ustedes van a la playa, ¿será que andan pensando en qué es mar territorial? Ay, disculpen esa foto, alguien viendo la playa, pero ¿están pensando ustedes en qué zona, qué es mar territorial, zona contigua, o están pensando en la playa cuando hay una cervecita, un cevichito, o algo para ponerse cómodo? Pensamos solo en esto, porque cuando regresamos solo pensamos en carne, frijolitos, tacos y un montón de cosas, y nos olvidamos del mar nuevamente. Entonces ahí hay una foto, imagínense ustedes pensando, mirando al mar. Entonces aquí viene la primera transparencia que considero de suma importancia. El licenciado preguntó algo al principio, donde decía, yo les voy a preguntar, ¿cuántos metros tiene una milla terrestre? 2 puntos y algo. ¿Ah? Cuando ustedes van en su carro y le marca millas, ¿cuántos metros significa o representa 1.6? 1609 metros. Gracias, doña María José. Ya no te vuelvo a molestar. Entonces tiene 1609, pero cuando nosotros vamos a las millas marinas, tenemos que son 1852 metros, y cuando nosotros suman en realidad 2000 yardas. 2200, no. Yardas. No, pero en la milla náutica son 1852 metros. Ahora bien, yo quiero que le pongan mucha atención a esta transparencia. La voy a repetir en algunas oportunidades. Y es de que a mí me hubiera gustado que la clase fuera presencial para podérselos graficar bien en el pizarrón. Pero voy a poner, vean esta transparencia donde dice líneas de base, aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, la alta mar.
y sobre bajo el nivel del mar tenemos la plataforma continental y la zona, que son los conceptos que yo les dije que teníamos que conocer y aprender. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de poder definir esto, ustedes se dan cuenta, si ven esta parte de aquí donde líneas de base, se van a dar cuenta que hay una costa que es irregular, que tiene picos. Entonces no podemos definir una línea de base normal para poder determinar cuál es la línea imaginaria para poder determinar la anchura del mar territorial. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener lo que se llaman las líneas de base normal. Si nosotros miramos Guatemala en el Pacífico, es una línea casi recta. Entonces, ahí es muy fácil determinar la línea de base normal. Ahora bien, yo quiero que ustedes se metan, conozcan lo siguiente. ¿Cómo se mide esa línea? Hay efectos de las mareas. Hace unos días tuvimos el efecto, ahí lo pueden buscar ustedes en internet después, cuáles son las mareas de Syzygia o las mareas cuadrantales. Esas son las mareas de mayor pronunciamiento o distancia en lo que se refiere a amplitud de marea. ¿Y qué es la amplitud de la marea? Cuando está la alta mar, cuando sube la marea, llega a un límite. Y cuando la marea baja, llega a otro límite. Eso se llama amplitud de marea. Y en Guatemala tenemos aproximadamente 1.75 de amplitud de marea. Pero si nos vamos a El Salvador tiene 4 metros, siendo en un lugar tan cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos en una línea de base normal para poder medir la anchura del mar territorial, nosotros esperamos a que baje la marea en su más mínima expresión y se delimita una línea imaginaria. A partir de ese punto se empiezan a medir las 12 millas que tiene el mar territorial, la anchura del mar territorial. Ahora bien, cuando nos encontramos con Guatemala, que es una línea recta, no tenemos problema, pero empiezan a suscitar los problemas cuando la costa es totalmente irregular, así como lo tenemos en Manabique, que está a punta de Manabique y después entra a la bahía histórica de Amatique, que por su configuración y la parte donde queda se van a considerar aguas interiores, pero eso se los explico después. Ahora bien, cuando hablamos de líneas de base normal, ya se los expliqué, ahora pasamos a las líneas de base recta, que son simple y sencillamente la unión de los diferentes puntos donde sobresale la costa y ahí se empieza a tirar la línea de base recta. Cuando hacemos líneas de base recta, muchas veces van a quedar adentro, lo que es las aguas interiores. Entonces, las líneas de base recta no deben de exceder de más de 24 millas. ¿Por qué? Porque al exceder más de 24 millas, habría que utilizar otro método para poder determinar dónde encontramos las líneas de base recta. Hay algo muy interesante. Pero antes les voy a decir lo siguiente. Mar territorial, la anchura del mar territorial, todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite, o sea que no le está diciendo tiene que tener 12 millas náuticas, no, hasta un límite de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con la convención. Y cuando hablamos de las líneas de base, estamos hablando de las líneas de base normal y las líneas de base recta. Ahora bien, ¿por qué nosotros peleamos mucho por el mar territorial? Yo les voy a contar. Hace muchos años, cada estado quería defender sus costas de los ataques de los piratas. Entonces utilizaban sus cañones desplegados a lo largo de la costa para combatir el avance de los bucaneros, de los piratas, de lo que fuera. Entonces, determinaron que un cañón que se utilizaba y lanzaba una bala de cañón llegaba aproximadamente a las 3 millas náuticas, cuando era un cañón fuerte. Entonces empezaron a determinar de que la distancia del mar territorial de algunos estados iba a depender del alcance de sus cañones. Pero como la tecnología fue avanzando, hoy ahí lanzan algo y le da la vuelta al mundo sin ningún tipo de problema. Entonces, así se medía antes la anchura del mar territorial, sobre el alcance de las balas de cañón. Ahora, la Convención del Mar dice, pueden llegar hasta 12 millas náuticas. Y aquí es donde nosotros vemos cómo puede manejarse
la política a nivel internacional, porque Estados Unidos no ha firmado la convención y únicamente reconoce 3 millas náuticas. Él dice, tengo 3 millas náuticas de mar territorial. Eso le podría decir a alguien, mire, yo reconozco 3, no le reconozco 12, y me acerco hasta las 3 millas náuticas y le pongo un portaaviones enfrente. Por ponernos extremistas, ¿verdad? Sin embargo, se ha dado el caso de que hasta en la mayoría de los casos, Estados Unidos ha respetado las 12 millas náuticas que cada país ha enviado a la Convemar para que ellos registren, porque eso queda un registro. Guatemala está aprovechando las 12 millas náuticas que tiene en el Pacífico. En el Caribe, entonces es cada uno de los países, de acuerdo a su conveniencia, determina cuál va a ser la anchura de su mar territorial. Sin embargo, se empieza a medir en la forma que yo les indiqué, en la bajamar de una línea imaginaria. Entonces, cuando nos vamos y utilizamos las líneas de base como está en la gráfica, ¿la logran ver bien? Sí, compañero. Estas líneas de base recta encierra algunos picos. Entonces se tienen que utilizar las líneas de base recta para poder determinar cuál es la anchura del mar territorial. Y la anchura del mar territorial en este caso está graficado acá, que son 12 millas náuticas. Posterior a eso, al mar territorial, antes de eso, se pudieron dar cuenta de que aquí dice aguas interiores. O sea que todo lo que queda adentro de las líneas de base recta van a ser consideradas como aguas interiores. Ahora bien, el mar territorial en su anchura de 12 millas náuticas, contiguo a ello está la zona contigua, que mide exactamente 12 millas náuticas también, pero que en realidad, al final de cuentas, son 24. ¿Por qué? Porque la misma aplicación de la ley que Guatemala tiene derecho se va a aplicar desde donde se empieza la línea del mar territorial hasta donde termina la zona contigua. Ahora bien, cuando hablamos, se me había olvidado decirles, cuando hablamos de mar territorial, estamos hablando de que Guatemala tiene plena soberanía en esas 12 millas náuticas, donde puede aplicar todas sus leyes. Y nadie puede decir que no, porque territorialmente le corresponde a Guatemala una soberanía plena en ese sector. Ahora bien, cuando nos vamos a la zona contigua, ya empieza a cambiar un poquito las cosas, porque dice que la zona contigua a su mar territorial no podrá excederse más allá de 24 millas náuticas. El Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesaria. O sea, aquí nos podemos empezar a dar cuenta de que ya la Convemar regula y no nos da soberanía plena para el uso de esos espacios, sino que únicamente nosotros podemos legislar para prevenir infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, inmigración o sanitarias. O sea que son 4 leyes las que nosotros podemos legislar como Estado y lógicamente sancionar cuando se dan esas infracciones. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque hace unos días, cuando alguien hacía referencia al buque que colisionó con un puente, ahí se dieron varias cosas. Ahí es donde se aplica que en el mar territorial y en la zona contigua hay derecho de paso inocente. Y el derecho de paso inocente es simple y sencillamente que cada barco puede navegar por el mar territorial, la zona contigua del mar territorial de otros estados, con el fin de llegar a puerto y que esa navegación no debe ser perjudicial para los intereses del Estado. Entonces eso se llama derecho de paso. Y el derecho de paso inocente cuando no va a ser perjudicial para nadie. Entonces, nos vamos a la siguiente. La zona económica exclusiva. Y la zona económica exclusiva es una parte muy interesante, porque es un área situada más allá del mar territorial, o sea que no abarca el mar territorial. Por eso es que si ustedes miran que nosotros tenemos de aguas jurisdiccionales 200 millas náuticas, vamos a determinar de que vamos a quitar las 12 de la anchura del mar territorial y vamos a dejar 188 millas que son de la zona económica exclusiva, que abarca lógicamente la zona contigua. Entonces dice, es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este.
sujeta al régimen jurídico específico establecido para esta parte, o sea, lo que establece para la zona económica exclusiva, la Convención del Mar. De acuerdo a los derechos de jurisdicción del Estado. Jurisdicción, aunque yo me recuerdo que el concepto de jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para poder aplicar sus leyes, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de jurisdicción y nos referimos a la CONVEMAR, que Guatemala tiene derecho soberanos para algunas cosas, pero todo tiene jurisdicción para otras. Ahora bien, dice la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados que rigen las disposiciones. O sea, ¿a qué se refieren? Yo les hice referencia al derecho de paso inocente. Un barco que viene de Alemania con bandera alemana puede entrar directamente a Puerto Quetzal. Lo único que tiene que hacer es, lógicamente, mandar su ETA, que es el tiempo estimado de llegada o de arribo a puerto. Se comunica a la comandancia y capitanía de puerto y existe un listado de arribo de buques. Entonces, todo el mundo se sabe de que tal buque va a venir tal día y que va a estar en estadía en puerto 6 horas y que después de las 6 horas va a salir. Sin embargo, pudiera ser un arribo forzoso cuando un barco viene con problemas sanitarios, que su tripulación viene enfermos. Entonces, aunque no venía para Guatemala, pero puede solicitar permiso para hacer un arribo forzoso y que sea auxiliado por las autoridades nacionales. Desembarcar a gente enferma, alguien que se haya caído, se haya fracturado, entonces eso obliga a un arribo forzoso. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Vamos bien hasta ahí? No muy rápido. No, Iron, ahí va bien. No, todo bien. Gracias. Interesante el tema. Entonces volvemos a la zona económica exclusiva, porque la zona económica exclusiva nosotros tenemos una serie de actividades. Por ejemplo, nosotros en la zona económica exclusiva se refiere a que Guatemala puede aprovechar todos los recursos vivos y no vivos que se encuentran en ese sector, pero el resto de los países, para poder venir y tender un cable de tubería submarina o tratar de aprovechar la pesca, que Guatemala tiene buena pesca, por decir algo, a las 180 millas náuticas. Entonces viene el país X y dice, señores, miren, yo quiero que ustedes me permitan pescar en su zona económica exclusiva tal tipo de pescado o tal tipo de pez. Entonces entra a otras negociaciones donde dice, mire, Guatemala tiene derecho a pescar 50 toneladas anuales, por poner un ejemplo. Entonces Guatemala le cede los derechos, Guatemala pesca 40, le cede 10 al país que lo está solicitando y lógicamente dentro de esa negociación el país le deja recursos al Estado de Guatemala, porque él va a aprovechar las 10 toneladas que Guatemala le está permitiendo poder pescar. Por eso es que aquí es donde debe entrar mucho lo que es el Ministerio de Ganadería y Alimentación, lo que es el SEALMAGA y la Marina de la Defensa Nacional, para poder controlar de que las flotas pesqueras que están entrando a Guatemala pesquen específicamente lo que deben de pescar. De hecho, hay problemas a nivel mundial porque los chinos invaden todo. Entonces hay un montón de barcos chinos que han sido capturados pescando en forma ilegal. O sea que cualquier país puede hacer uso de la zona económica exclusiva siempre y cuando tenga la autorización del Estado guatemalteco. Yo les mencionaba un caso, tender una tubería submarina, fibra óptica, porque hay fibra ópticas que atraviesan totalmente América. Entonces, se pide permiso a Guatemala. Ahora bien, tenemos lo que es voy a cambiar el orden aquí, disculpe. La plataforma continental. No, me confundí, perdón. Tenemos la altamar. Y simple y sencillamente, cuando nosotros volvemos a ver esta parte de aquí, la altamar sale de la zona económica exclusiva. En la altamar, cualquiera puede navegar, cualquier barco puede navegar y no está sujeto a ninguna regulación de ningún estado. Lo único que tiene que hacer es de que, de acuerdo a las regulaciones de la CONVEMAR, existen estados que tienen sus buques navegando y que patrullan la altamar. Les voy a explicar el por qué lo hacen. Sin embargo, un barco de Estados Unidos que mire
en la que vaya navegando y encuentra un barco en alta mar donde la bandera se mira que no es la que debería estar ondeando ese país, ese barco, entonces tiene sospechas de que se puede llevar actividades de piratería, actividades de contrabando, actividades de cualquier violación a los derechos humanos, entonces llama al Estado y le dice, señores, necesito que me autoricen a abordar tal embarcación que está ondeando el pabellón de ustedes y el número de matrícula es tal. Entonces Guatemala le puede contestar, mire, ese barco no nos pertenece a nosotros, o sea que si tiene una matrícula con ese número y ondando en nuestro pabellón, es un barco sin bandera. Entonces Estados Unidos puede venir y abordarlo inmediatamente sin tanto protocolo. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado en alta mar, porque cuando existe un buque sospechoso, se puede abordar solo haciendo la solicitud al Estado. Ahora bien, cuando hablamos de la alta mar Byron, está... perdona. Compañero. Eso que hablabas está interesante. Eso fue lo mismo que pasó con los barcos colombianos que no traían identificación y que a la hora que los detuvieron en Puerto Quetzal, o Puerto Castilla, en el dato que hace el navegador, dice que los agarraron en alta mar, o sea, fuera de su territorio, pero por sospechas de ilícitos se tomó la decisión de retenerlos, porque ellos los agarraron afuera de esas millas náuticas hace como 5 años y el expediente ahí quedó, porque Colombia lo reclamaba, pero por no ir legalmente identificados y encontraron droga al final. Sí, así es. Lo que pasa está de que, vuelvo al tema, cualquier barco tiene derecho a navegar en alta mar, cualquiera. Sin embargo, si han muestras o sospechas de algún ilícito, cualquier embarcación perteneciente a un gobierno X, representado en un buque de guerra, y eso lo establece la Convención del Mar, un buque de guerra puede hacer un abordaje a cualquier embarcación que se encuentre navegando en alta mar, siempre y cuando obtenga los... Byron, buenas noches, compañero. Eso serían alta mar, aguas internacionales, ¿verdad? También se le puede llamar. Son aguas internacionales. Sí, ¿verdad? Y también hay piratas, por lo que tengo entendido, aún, ¿verdad? Que roban mercancías en aguas internacionales. Así es, exactamente así es. Porque muchas veces las rutas de navegación con mayor afluencia o tráfico de barcos navegan en alta mar. Navegan en alta mar. En algunos casos cruzan estados como Guatemala, que van a Nicaragua, que van a Costa Rica, que van a Panamá, que pasan sobre lo que es las aguas jurisdiccionales guatemaltecas. Sin embargo, en la alta mar, cualquier buque puede navegar. Y respondiendo a tu pregunta, si el barco llevaba ilícitos, inmediatamente es capturado. Ahora hay que tomar en consideración algo. Yo, comandante de un buque de guerra guatemalteco, veo sospechoso las actividades de un barco, su navegación, lo errante que es de su navegación, que no se sabe hacia dónde va. Yo puedo venir e interrumpir y pedir permiso para abordarlos, pero ahí es donde viene lo interesante. Debo estar plenamente seguro de que ellos están cometiendo un ilícito. ¿Por qué? Porque si yo vengo, hago una inspección y no tienen nada, ellos pueden demandar al Estado de Guatemala porque ese barco perdió tiempo, porque ese barco pudo haber perdido su mercadería, porque tendría que estar en cuartos refrigerados y el tiempo estimado para tenerlo era de tantos días, y pueden demandar al Estado de Guatemala por eso. Pero en el caso ese sí fueron capturados. Sí, Alma Fernanda. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Solo ahí me surge una duda por lo que estabas diciendo, pero entiendo que si la embarcación ya está en aguas internacionales y la persecución la hace nuestro país. Mira, hay un procedimiento que se llama persecución en caliente. Y persecución en caliente significa, tenemos información de que hay una embarcación que salió de Colombia, en el Pacífico, y está navegando y se logra plotear la posición. Entonces se empieza a hacer una persecución. Ellos pueden llegar a alta mar, pueden llegar a donde quieran, pero si la persecución no se interrumpe, o sea, la persecución no es ininterrumpida, se puede detener al buque y capturarlo. Eso se llama persecución en caliente, que se ejecuta a través de un buque representante de un estado
y al cual se denomina buque de guerra, y está reconocido dentro del derecho internacional. Aileen. Perdón, solo, Ok. esto sería como los presupuestos en flagrante, cuando estábamos en flagrante de Código Penal, aquí en la tierra, se podría decir, en el territorio de Guatemala, algo así. Flagrante, sí. Ah, ok. Pero muchas veces solo hay sospechas, porque llega una información, miren, el barco tal con bandera tal, de características tales, eslora, color, manga. Entonces uno viene y lo identifica, ese puede ser el que está, entonces solicita el poderlo abordar. El capitán se puede negar a que aborden su embarcación, porque así como estábamos hablando de Ecuador hace un momento, ellos invadieron la embajada de México. Los barcos que enarbolan una bandera pertenecen al Estado. O sea que de hecho, cuando los barcos están atracados en Puerto Quetzal, por poner un ejemplo, el capitán de puerto necesita pasar a bordo porque hay un muerto que se ahogó o cualquier cosa, hay un muerto a bordo del barco, el capitán de puerto no puede poner un pie en escala del barco hasta que el capitán no autorice que puedan abordar. ¿Por qué? Porque ese barco que enarbola una bandera de un país es un estado soberano, como una embajada. Sí, Tabico. José Luis, te escucho. Sí, compañero. ¿Escuchan? Sí. Mi duda era de respecto a lo que comentabas, de que un barco estadounidense puede abordar, por ejemplo, un barco guatemalteco que ve sospechoso, pero puede ser viceversa. Por ejemplo, un barco guatemalteco o un buque guatemalteco puede abordar un barco de Gringolandia, no se puede. Sí se puede, si es una autoridad adecuada para poderlo hacer. Yo he hecho énfasis en buque de guerra, y eso lo encuentran en la Convención del Mar. El buque de guerra es un buque que representa al Estado y da todas las características, porque los otros buques que representan al Estado pudieran ser buques oceanográficos que enarbolan la bandera de un país y que no son bélicos, pero los otros sí. Vamos a hacer una cosa, les voy a pedir favor, si me lo autorizan. Para no perder, porque yo solo tenía 20 minutos, ya me excedí un poquito. Voy a terminar la presentación, que ya solo me hacen falta 4 presentaciones y después nos rifamos con preguntas y respuestas, ¿les parece? Entonces, cuando hablamos de alta mar, está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad de alta mar se ejercerá en condiciones fijadas por la convención, y ya se los manifesté cuáles son. Comprenderá, entre otras, los estados ribereños y los estados perdón, que no tienen litoral. Vuelvo a Bolivia. Él puede tener una embarcación y navegar por todo el mundo, siempre y cuando enarbole su pabellón, no tiene ningún inconveniente. Ahí, en la alta mar, se dan 6 puntos interesantes, que son la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, tender cables y tuberías submarinas, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, la libertad de pesca y la libertad de investigación científica. O sea que en la alta mar no se tiene que pedir ningún permiso. Lo pueden hacer. Sin embargo, hay algo muy importante, y ese lo vamos a tocar en dos transparencias después. Entonces, sin embargo, les quiero hablar de lo que es la plataforma continental. Y la plataforma continental es simple y sencillamente, cuando nosotros miramos Escuintla, porción de terreno y toda la costa, cuando esas porciones de tierra que nosotros tenemos dividida por departamentos se adentran en el mar, ahí empieza a conformarse lo que es la plataforma continental. Pero la plataforma continental no puede ser eterna, o darle la vuelta al mundo, o topar con otro país. Entonces la plataforma continental se le ha puesto un límite de 200 millas náuticas. Ahora bien, hay que considerar mucho lo que es cómo está conformado el fondo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del estado de Guatemala, frente a Puerto de San José está el Gran Cañón de San José. Entonces, se tienen que determinar de que cuando la plataforma continental es muy abrupta, tiene el talud bien pronunciado y que únicamente no tengo las 200 millas náuticas, sino que tengo 100. Entonces, la Convención del Mar me permite
compensar esas 100 millas náuticas hasta cierta distancia donde penetre la luz del sol. Hasta ahí puedo aprovechar. Si la luz del sol me permite tocar mayores profundidades, pues las vamos a seguir, el Estado puede hacer uso y desuso de eso. Ahora bien, si ustedes ven voy a regresar a la anterior para leerlo el concepto. La plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho, el subsuelo y las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental, que era lo que yo les mencionaba. De su territorio hasta el borde del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base sobre las cuales se mide la anchura del mar territorial. Y era lo que yo les estaba explicando. Luis, en un ratito te doy la palabra. Entonces, cuando nosotros nos venimos para acá y miramos esta transparencia, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos las líneas de base recta, donde se mide la anchura del mar territorial, donde se mide la zona contigua, y sobre esta misma línea de base normal se miden las 200 millas náuticas. Ahora bien, ahí ustedes pueden darse cuenta aquí que está la plataforma continental. Es esta que está aquí. Toda la tierra que está sumergida, que está bajo de agua. Esa es la plataforma continental. Ahora viene algo muy interesante, y que es lo que el licenciado mencionaba la vez pasada, la zona. ¿Qué es la zona? Simple y sencillamente la zona son todos los recursos vivos y no vivos que se encuentran abajo de la alta mar. ¿Por qué la zona? Porque la zona se definió así, donde en esa zona hay en muchos lugares una inmensidad de recursos naturales vivos y no vivos que pueden ser explotados. Sin embargo, la zona pertenece a toda la humanidad. La zona pertenece a todos los habitantes del globo terráqueo. Entonces, para que alguien pueda explorar o explotar la zona, tiene que pedir los permisos respectivos a Naciones Unidas para poder venir y decir, miren, yo quiero explotar la zona que está frente a las costas de Guatemala porque quiero utilizar, tenemos entendido que hay petróleo. Entonces se hacen las negociaciones, las gestiones para que a ellos se les pueda autorizar, porque pese a que en la alta mar hay libertad de navegación, libertad de pesca, libertad de sobrevuelo y todos los que les mencioné anteriormente, abajo, si seguimos la plataforma continental, toda esa tierra que está sumergida se llama la zona. Me están captando hasta ahí, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer una comparación entre estas dos. Esto, si ustedes lo pueden ubicar, lo van a ubicar. Aquí está en un dibujito hecho milimétricamente con distancias y todo, pero aquí está un poquito más gráfico, por eso es que quise hacer la comparación. Líneas de base, mar territorial, 12 millas. Zona contigua, 12 millas. Zona económica exclusiva, llega hasta las 200 millas náuticas. Sin embargo, de esas solo son 188 porque las zonas 12 le pertenecen al mar territorial, donde se aplica plena soberanía. Ahora bien, esta gráfica ustedes pueden determinar, porque esta es muy, muy bonita, donde les habla a ustedes de que las aguas internacionales están consideradas la alta mar, la zona económica exclusiva y la zona contigua. Ahí, en alta mar, no hay jurisdicción, que era lo que yo les había dicho. Cualquiera puede navegar, sobrevolar, pescar, porque no hay jurisdicción de ningún estado. En la zona económica exclusiva, pues ahí ya se viendo que hay cierta jurisdicción y soberanía sobre los recursos. O sea que en la zona económica exclusiva, la zona contigua, el mar territorial y sus aguas interiores, hay jurisdicción y soberanía por parte del Estado guatemalteco para el aprovechamiento de los recursos que ahí se encuentren. Ahora bien, lo que es el mar territorial y las aguas interiores son parte de las aguas nacionales donde se ejerce una soberanía completa. Aquí se definen todo lo que son las responsabilidades y derechos que cada estado tiene. Aquí dejo una transparencia donde ustedes se pueden dar cuenta de los diferentes recursos que pueden sacarse del mar, obtenerse del mar. La exploración de plataformas para obtención de petróleo, gas, etcétera.
hay un montón de recursos que se pueden aprovechar, pero se han dado cuenta que los recursos no son ilimitados. Entonces esos recursos tienen que ser regulados para que no exista un uso inadecuado de todos ellos. Entonces, para no extenderme más, yo les agradezco su atención y pasamos al periodo de preguntas y respuestas si lo consideran prudente. Gracias, Byron. Muchas gracias, Byron, te agradezco bastante, muy completa la presentación. Les agradezco su atención, compañeros. En ese sentido, como hay varias personas que tienen la mano levantada, vamos a hacerlo en orden. Merari fue la primera persona que levantó la mano. ¿Serías tan amable de poder hacer tu pregunta? Sí, fue una de las que hice y sí me causó, no, sí me interesó ese tema porque a uno que le gusta andar en eso de mar abierto, todo eso, la verdad nunca me he interesado en meterme al mar, pero con eso de que abrieron las playas, no sé, para los que visitan el puerto Iztapa y puerto San José, ya uno puede pagar un tour y meterse a alta mar, como lo decía Byron, ¿va? Pero es interesante conocer todos los procesos que se deben llevar para poder ingresar y poder ser parte de ello. Y gracias, Byron, por esa acotación. Yo ya había hecho la pregunta y me sacaste de la misma, que sí lo pueden detener, aunque sean aguas libres, sí pueden detener si tienen la sospecha segura, como lo hizo Guatemala en su momento. Yo creo que fue con el presidente Otto, si no estoy mal, que hicieron esa detención, o con Jimmy, que salió la broma de que ellos agarran aviones con camiones. Pero también se dio esa diligencia donde agarraron a ese submarino, que ellos tenían la sospecha de que sí traía ilícitos, y hicieron la aclaración que lo agarraron en alta mar, pero con sospecha de, y pasó como 15 días en el puerto y es un gran expediente. Entonces, gracias por eso, y esa era mi duda. Muchas gracias. Kevin, ¿cómo estás? ¿Podrías hacer tu pregunta? ¿Qué nos fue, Kevin? No, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, fíjate que me la resolvió porque yo precisamente le iba a consultar cuando se hacían perforaciones sobre las cuestiones petroleras, pero él me lo contestó cabal en la charla, entonces yo creo que ahí resolvió mi duda de una vez. Ok, muchas gracias. Alma. Gracias. ¿Anda por ahí, Alma? Sí, Lick, buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál era su pregunta? Yo se la hice a Byron, que tenía esa duda de que qué pasaba, por ejemplo, si ya la embarcación estaba en aguas internacionales, pero es que yo tenía conocimiento de que no se podía si digamos, la persecución era de un país y la embarcación ya estaba en aguas internacionales, pero ya me explicó él. Claro, creo que así es. Sí, efectivamente, Byron mencionó relacionado a esto. José Luis, me imagino que es Tabico. Sí, Lick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo le quería hacer una pregunta al compañero Byron. ¿Qué pasa con los países que no son parte de la CONVEMAR y quieren explotar la zona? ¿Cómo es el procedimiento, ya que ellos no forman parte de la CONVEMAR? El procedimiento es el siguiente: ellos no pueden hacer uso de la zona porque la zona está declarada a nivel de Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, al ser Patrimonio de la Humanidad, no cualquiera puede venir a hacer uso y desuso, aunque no lo reconozcan. Y me surgía la otra duda, así como Estados Unidos, que puede abordar barcos en la zona de alta mar, pero si ellos no son parte de la CONVEMAR, ¿cómo es posible que ellos pueden abordar Por una barcos? razón, lo hacen a través de las embarcaciones que ellos tienen asignadas como tal, que está la Guardia Costera. Entonces, la Guardia Costera que está navegando en alta mar observa que existe o tiene sospechas de que existe un ilícito. Él no lo hace por sus pistolas, vengo y lo abordo. No. Él tiene que llamar al Estado rector o al Estado bandera o al Estado ribereño para poder determinar, para poder solicitar la autorización a través de embajadas para que le puedan dar permiso y abordar la embarcación. O sea que ellos vienen y le dicen: señores, detengan su embarcación, están ustedes sujetos a una inspección, por lo que solicito de que permanezcan donde se encuentran en lo que nos viene la autorización.
Ahora, si el ilícito se está produciendo, se puede abordar inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchos de los ilícitos no son solo transporte de droga, sino que hay piratería, trata de personas. Y todos estos ustedes se van a dar cuenta, si husmeamos un poquito en el internet, que hay países que llevan sus barcos con ribbon, llevan sus barcos con equipos de seguridad armados, porque la piratería existe. Entonces muchas embarcaciones van con gente armada. Entonces, si un buque de guerra avista una embarcación con 12 individuos que llevan fusiles, inmediatamente los procede a abordar. Y si no se permite, porque empiezan a abrir fuego, están en la autorización de poderlos hundir. Ok, gracias, Byron. Muchas gracias. Aileen. Gracias, Lick. Buenas noches. Ok, yo tengo bastantes preguntas, pero las voy apuntando. En el caso... Te las puedo responder, si no te las responde el licenciado. Ok, así como en el caso del Polo Norte, sabemos que pues no es territorio de nadie, pero obviamente tiene mar. En ese caso, ellos tienen un derecho al mar. ¿Cómo respetan o cómo se hace respetar ese derecho? ¿El quién dijo? En el caso del Polo Norte, porque pues se sabe que no es de nadie, o sea, o se tiene un acuerdo que no es de nadie, ningún país. La Antártida. Mira, pues ahí hay algo bien interesante, porque todos los países, de acuerdo a los convenios que han llegado, Guatemala tuviera su proyección en forma indefinida y topa con la Antártida, esa área le pertenece a Guatemala. Sin embargo, no todos los países tienen la capacidad de poder llegar, navegar o instalar una base de investigación. Entonces, lo que se ha hecho es de que los países más poderosos, de hecho, ahorita hay un pequeño conflicto entre Rusia y Estados Unidos, porque hay una parte donde ellos confluyen y cada quien se las está peleando. Entonces, lo que hizo Rusia fue, metió embarcaciones, estableció una base, y eso fue hace menos de 6 meses, 7 meses, donde Estados Unidos le dijo, no pueden hacerlo, y los rusos le dijeron, impídanlo. Entonces, ellos han estado en conflicto, pero son las potencias mundiales. Ahora bien, sí puede cada estado reclamar la porción que le corresponde, pero recordate una cosa, de que cuando nosotros hablamos de proyección, está la proyección Mercator. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que nosotros tenemos en el Ecuador 360 grados, pero conforme va subiendo la latitud, el Ecuador se va, las líneas imaginarias que son paralelos al Ecuador se van reduciendo en forma considerable. Entonces, si nosotros tratamos de proyectar a Guatemala hacia la Antártida, cuando ya ha llegado a ese sector, nos van a tocar 10 metros. Okay. No sé si me entendiste. Sí, te caché. Ahora, eso sí, ya me lo contestaste, y lo de los piratas también. Las comunicaciones también ya me lo dijiste. Sí, también esto ya. Y cuando la zona y todo lo que hablamos antes, el territorio nacional, ¿se señaliza o simplemente el experto ya sabe? O sea, solo los expertos saben. O si ya tiene que haber una señalización. Fíjate que no, porque recordate que ahora los equipos modernos de navegación te dice dónde está situado. De hecho, hay muchos países que tienen dentro de sus radares, cuando un barco está cruzando el mar territorial o la zona contigua, entonces envían alertas. Tal barco está cruzando la zona contigua. Entonces ellos tienen en sus equipos modernos poder determinar qué embarcaciones están cruzando sus aguas jurisdiccionales. Ahora bien, yo que voy en un barco que viene de Italia para Guatemala, dentro de mi plan de navegación o derrotero, ese es el término correcto, derrotero, voy estableciendo en qué momento voy a cruzar el mar territorial o la zona contigua, la zona económica exclusiva de tal país. No hay necesidad de que estén señalizados. No hay necesidad, porque cada país, cada embarcación conoce, de acuerdo a sus derroteros, en qué momento va a pasar o ingresar a la zona económica exclusiva de un país. Tipo Waze. Sí, es que antes se llaman waypoint.
Entonces los waypoints lo que haces es simple y sencillamente fijar puntos en una pantalla y te va diciendo cuándo vas llegando a esos puntos. Y si ya te estás aproximando a la zona económica exclusiva de un país, automáticamente el equipo de navegación te va a emitir una señal indicando que estás pasando las 200 millas náuticas. Ya, quedó claro. Eso, muchas gracias. Ampliando lo que dice Byron, recordemos que estas medidas o límites entre cada una de las porciones o partes, cómo se divide el mar, son imaginarios. Y todo parte, dicho de otra forma, Byron lo menciona de una forma técnica, pero dicho de otra forma es como que si estuviéramos en la playa de cada país ribereño y contamos las 12 millas para adentro del mar, y ahí es como lo imaginario que tenemos, y ahora se complementa con la tecnología que existe con relación al posicionamiento global de los barcos o naves, buques y todo lo que pueda ser navegable. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le tocamos a Kevin. No, yo ya terminé, gracias. Kevin. Sí, disculpe, licenciado, fíjate que tenía una duda, así como lo que él estaba comentando. La compañera preguntó, perdón, sobre lo de la Antártida. Si no estoy mal, yo creo que Rusia es lo que está metiendo los famosos rompehielos para hacer una nueva ruta marítima, pero yo creo que aquí entra como que a cuestiones mercantiles, económicas y muchos temas adicionales, ¿no sería así, licenciado? Fíjate que lo relacionado a la Antártida no es tanto relacionado al derecho del mar o la Convención sobre los Derechos del Mar. La Antártida es una zona exclusiva que no es terreno de nadie. ¿Por qué? Porque es una zona de investigación que se formó y que se formó por los siglos de los siglos, que no tenemos ni siquiera, hay un punto de partida de donde se empiezan a formar, y obviamente es parte de lo que está cubierto por hielo. Entonces, lo que mencionaba Byron era relacionado a que nadie tiene esa soberanía, el poder o el ejercicio de algún derecho dentro de la Antártida, porque la Antártida está declarado por la ONU y todos los demás convenciones sobre tratados internacionales relacionados a eso, que es como una zona de investigación, y para poder llegar ahí, obviamente las Naciones Unidas debe de dar una autorización para la explotación o para la investigación relacionada a la Antártida como tal. Obviamente, como no es de nadie, todos se quieren adueñar, pero en ese sentido es un lugar donde está prohibido la navegación, está prohibida tanto la navegación marítima como la navegación aérea, porque las potencias mundiales obviamente se pelean ese derecho de poder averiguar qué es lo que está ahí. Y hay muchas teorías, en este caso conspirativas. No sé si ustedes han escuchado sobre las terraplanistas. Por ponerles un ejemplo, unas teorías que se las fuman, ¿verdad? Que la Tierra es plana y que ahí en la Antártida es donde se parte ¿cómo se llama? El límite de la Tierra, y cuestiones que se leen o se escuchan que son teorías conspiracionistas. Pero entonces, por eso, y aparte, solo llegan a cierto lugar y ahí están donde viven todos los gigantes y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero no es así. Entonces, es porque está declarado como zona de investigación científica para todo el mundo. Luis Cal. Gracias. Bueno, Kevin, muchas gracias. Buenas noches, Lick. Y Vamos a Luis. Una consulta. Las plataformas petroleras se toman como tipo embajada, esa ha sido mi duda. ¿Se respetan como una embajada o solo son como puede llegar cualquier país ahí donde está la plataforma? Se necesita una autorización, por favor, Byron. Sí, en efecto, lo que pasa está de que cada plataforma no es individual, sino que son un conjunto de plataformas que están cerca tratando de explorar, pero esas son propiedad privada de cada estado. Entonces no puedes venir y decir, miren, quiero pasar.
se tiene que hacer un procedimiento. De hecho, yo tuve la oportunidad de navegar entrando a toda la que es la parte sur del río de Mississippi. ¿Cómo se llama ese estado? Sí, Mississippi, ¿no? Y encontré unas 300 plataformas. Y cuando yo me empecé a acercar a una de ellas, me mandaron un mensaje indicando no puede navegar por esta ruta, son aguas restringidas, retírese. Inmediatamente despegó un helicóptero y nos obligó a retirarnos. O sea que no se puede llegar. Esto es parte del estado de Estados Unidos, retírese. Y están en su derecho. Okay. Entonces, y si es una emergencia, así que hayan, como dijiste anteriormente, heridos o un caso especial. lo que pasa está de que existe la ayuda humanitaria donde estás. Si la plataforma está en problemas y estás navegando cerca, estás en la obligación de ir a prestar el auxilio. Eso está normado dentro de la Conmemar. O sea que el simple hecho de pasar a un lado, ver la embarcación, otra embarcación que se está quemando y seguir de largo, eso puedes ir a parar a los encargados de ese barco. El capitán puede ir a parar preso por no prestar la asistencia humanitaria que está regulada por Naciones Unidas. O sea que sí, en caso de fuerza mayor, se permite el ingreso. Y algo muy importante a eso, ampliando lo que dice Byron, es que si bien es cierto, son instituciones de derecho privado o empresas privadas que tienen o que explotan recursos naturales, están dentro de cualquiera de los límites o de los espacios marítimos, pero ya tienen autorización previa del Estado para esa explotación. Entonces, hay una autorización estatal, pero también hay una inversión privada o económico-privada que obviamente están explotando esos recursos. Un ejemplo, sacándolo del mar y trayéndolo a la tierra, ¿se recuerdan ustedes de la mina Marlin, la extractora, la que extraía oro en Huevo y San Marcos? Allá en San Miguel Ixtahuacán y no recuerdo el pueblo de el municipio de Huehuetenango, Zipacapa, San Miguel y no recuerdo. Pues la historia es que Concepción Tutuapa. También ahí era parte. Esa era una empresa privada, de capital privado canadiense, de Montana Exploradora, World Corp, pero tenía la autorización del Estado por medio de energía y minas para esa explotación. Aunque la gente se opusiera, hubieron muchos problemas adicionales a eso, con sus aristas, por supuesto, pero esa no podía entrar la gente a observar, sí, habían observaciones comunitarias, los cocodes, los famosos cocodes, pero en sí era una empresa privada que explotaba recursos naturales del Estado. Y así se da en esa, como la pregunta que hace Luis Caal. Pablo, contame. Buenas noches, compañeros, licenciado. Gracias por la oportunidad. Es interesante el tema. Hablando de las obligaciones, los derechos, obligaciones también, ¿verdad? Me llamó la atención. Yo recuerdo que acá en Guatemala hubo un casito en donde un buque, un barco, no recuerdo exactamente, se posicionó en aguas internacionales y venían a la costa del mar de Guatemala y abordaban un barquito y trasladaban a mujeres para que les practicaran abortos a bordo de ese barco. No recuerdo exactamente si era holandés el barco, pero ¿quién tenía la responsabilidad en ese momento y qué se habrá hecho con ese caso? Pues porque estaban atentando contra la vida de seres humanos que estaban en gestación. ¿Qué pasaría en este caso si me pudieran ayudar o darnos alguna referencia? Aquí es donde se da la persecución en caliente que menciona Byron. La posible comisión de un hecho delictivo en aguas de jurisdicción de Guatemala, por ejemplo, una flagrancia, como lo mencionaba Aileen, que es el sinónimo dentro de la competencia terrestre y marítima. ¿Qué pasaría ahí? Tal vez Byron nos puede ampliar esa situación. Sí, yo me recuerdo de ese caso, pero el asunto estaba de que
él no estaba en aguas guatemaltecas. Él no estaba en aguas guatemaltecas donde se ejerce plena soberanía, entonces el barco sí traía autorización de su estado para poder realizar abortos. En cambio, cuando se empezó a dar el caso de empezar a trasladar a las mujeres, el estado de Guatemala protestó. El estado de Guatemala protestó porque empezó a restringir la salida de las embarcaciones para que pudieran las mujeres ir a realizarse el aborto, porque tenían que salir afuera de las 12 millas náuticas. Yo me recuerdo bien de ese caso porque empezó el conflicto, de que el Estado, no me recuerdo si no me recuerdo cuál era el pabellón de ese barco. Empezaron a decir de que en su país sí se autorizaba y que no había poder guatemalteco que les dijera que no a ellos. Entonces lo que hizo el Estado de Guatemala fue hacer un reclamo y evitar de que las embarcaciones salieran a navegar. Entonces ahí se les limitó a ellos el derecho, a las personas se les limitó su derecho de poder salir a navegar porque estaban en su derecho, pero el Estado de Guatemala empezó a aplicar la protección a la vida, ¿verdad? De acuerdo a como lo establece la Constitución. Entonces las acciones del Estado de Guatemala fueron esas, pero no podían sobreponerse al pabellón de ese país donde sí se autoriza el aborto. No me recuerdo la bandera de ese país, pero voy a recordar y se los digo. Okay, Creo que sí era Holanda, sí estaba bien. Holanda. O Países Bajos. Gracias, Eileen. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Para ampliar más el tema. Bueno, entonces, le vamos a esa dar... diapositiva la va a compartir, Lick. Sí, ahorita lo estoy haciendo. Le vamos a decir a Byron. Gracias, Byron. Que nos haga favor de enviarlas al grupo. Bueno, con esto creo yo que damos por terminada la clase. Quiero darle las gracias a Byron por esa participación, su disertación muy, muy profesional, muy técnica. Asimismo también a las personas que participaron con preguntas. Es así como es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la universidad. Les agradezco mucho su atención. Muy agradecido, Byron, por tu colaboración e insertación. Y los veo el día viernes, primero Dios, ya presencial nuevamente. Ya la suspendieron, Lick. Muy rápido. Presencial, Lick. Me mandaron comunicado. De verdad. Por lo menos mañana otra vez es virtual. Mañana sí, Lick. Mañana sí, Lick. Y mañana bueno. a las 8 van a decir otra vez. Y el jueves otra vez a las 8 van a decir que el viernes virtual. Y así toda la semana hasta parciales. Los exámenes. Exámenes parciales virtuales. Y el lunes hay que mandarle a pegar jugarle a la zona 3, así los exámenes virtuales otra vez. Organicemos, vamos a revivir el juego. Sí, dice que Derecho Internacional va a ser virtual, dice. ¿Y por qué les gusta? Cuéntenme, ¿por qué les gusta tanto los exámenes virtuales? Ay, porque da tiempo. Son copiosos. Tardamos más. Es más fácil Mejor concentración. Ahí hay mayor concentración. Es más fácil de copiar. ¿Qué es Es un descaro. ¿Qué es eso de copiar? Hoy estamos en aguas internacionales. Nosotros no sabemos copiar, solo Bueno, está bien, Byron, contame, Byron. Gracias, Lick. No, yo solo quería... Honestidad, la honestidad. No, agradecerle primero la oportunidad que me dio para poder exponer el tema, porque realmente es un tema que a mí me apasiona y he tratado de leer un poquito al respecto. Y a los compañeros, pues ya les acabo de enviar a todos en el chat general la presentación para que ustedes la puedan tener. Si en algo les puedo servir con respecto a este tema, pues estoy a sus respetables órdenes. Muchas gracias. Menos en el examen. Menos en el examen, ahí ya no les puedes contestar. Gracias, Byron. Hombre, eso no se vale. Lick, eso lo va a poner en el Deja que examen. nos ayude en el examen. ¿Cómo dice? Es cuando más apoyo necesitamos, Lick. La verdad que sí, ¿Eso viene en el licenciada. examen, Lick? Ya lo estamos elaborando, lo vamos a poner ahí para colorear. Coloré la plataforma continental. Y nos saludamos de la línea A, la verdad.
con crayón azul o rojo. Ajá. Pinte de color azul de la plataforma exclusiva. Así va a venir el examen. ¿Calidad, Lick? Calidad, me llega, Lick. Señor. No. Pero no me voy a mentir, Lick. Ahí compran crayones. Dibuja el emblema de la marcadores, regla, compás. De los más caros voy a ir a comprar. Por favor, crayones de cera. Yo crayones. Aprovechando, ojalá que Financiero sea virtual, porque así salimos de esa matacinga. No, hombre, es fácil. Hay notas de 29. No, hombre, Financiero, digo yo, Lick. Ah, perdón. No, hombre. Ya Bueno. me desayuné. De cero, Alumnos organizados vamos a poner. Bueno, Lick, qué bueno. Gracias, está Lick. prohibido. Feliz noche. Cuando usted está prohibido, Feliz noche, licenciado. Qué bueno Muchas saludarlo. gracias, Byron. Feliz Gracias, noche. Byron. Feliz noche, Lick. A Gracias, Belisario Byron. vamos a mandar. Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick. De último, Byron. Muchas gracias. Nos vemos mañana virtual. Pues ahí estamos, Lick. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Órale, Byron, muchas gracias, oíste. Sí, muy cosa, interesante, Byron. Muchas gracias, Brenda. Caibil, Balam.